Okerkale Irratia. Muy buenas a todos y a todas. Soy Alex Zurrillas Aranceta y os hablo desde mi atalaya en Okerkale Irratia, la emisora de Cultura Elkartea de Deba. Hoy, en mi programa Hechos, Anécdotas y Recuerdos de nuestra historia, voy a hablar sobre un hecho histórico poco conocido que tuvo lugar en el siglo XV, un momento de nuestra historia en la que las luchas entre los clanes vascos de oñacinos y gamboinos tiñeron con el color de la sangre el verde de nuestro paisaje. Al programa de hoy he titulado La venganza de los Irarrázaval, posiblemente la familia con el apellido y la casa más antigua de la villa de Deba, de Monreal de Deba, pues ya existía antes de su fundación en 1343. A este título he añadido un subtítulo un poco largo, pero que os puede dar idea de los hechos a los que me voy a referir, y que es el siguiente: 26 millas náuticas a remo desde Deba a Baquio para pasar a cuchillo a Íñigo de la Rentería y a 10 de sus hombres. Aunque tenga tintes de película épica, puedo aseguraros que los hechos narrados son absolutamente verídicos, tan ciertos y reales como la casa y el apellido de los protagonistas de esta historia, los Irarrázaval. Pero antes de comenzar a narrar los hechos, me gustaría saludar a todos los Irarrázaval de Chile, en especial a Eduardo Urrejola y a su esposa Elena Irarrázaval, a Ricardo Irarrázaval, hermano de Elena, y a su padre Raúl Irarrázaval, que a pesar de sus 86 años aún conserva la chispa de barra en sus genes. Por cierto, Eduardo Urrejola, hace unos días hablando con Eduardo por WhatsApp, me hizo mucha gracia porque los Urrejola llevan en Chile desde las primeras décadas de 1700 y ellos son originarios de Aramayona y de Ochandio. Y hablando con él me decía, sí, porque nosotros los de Ochandio y vosotros los de Deba. Y, joder, Raúl, oye, que llevas ahí desde 1710. ¿Qué me dices que vosotros los de Ochandio, no? O sea, que se siente esa gente que está fuera de Euskal Herria. Han pasado los siglos y todavía tienen lo que decía de Raúl antes, ¿no? La chispa, ¿eh? Tienen esa chispa todavía. Se sienten vascos. Y han pasado siglos. Bueno, pues Raúl me comentó, Eduardo Urrejola, yerno de Raúl Irarrázaval, me comentaba que su suegro, Raúl, había presentado un libro no hace un mes, o poco más de un mes, al que creo le tituló al libro La familia moderna, ¿no? Y mandó unas fotografías del día del acto de la presentación, en la que se veían a todas las juventudes de la familia, todos los Irarrázaval de primero, Irarrázaval de segundo, todos los nietos y bisnietos allí con el abuelo. Y me llamó la atención una de las fotografías de Raúl presentando el libro, y detrás de él había un mural, un roll-up de estos, un mural decorando el escenario, y el mural era simplemente la Virgen de Itziar. Y dije, jo, estos chilenos, después de tantos siglos y todavía con la Virgen de Itziar, es impresionante. Hay cosas que no se olvidan, ¿no? Pues es un detalle que la verdad que me dejó a mí impactado, ¿no? Bueno, y después ya de tantos saludos y antes de comenzar a narrar los hechos referentes a aquella vendetta medieval, la de los Irarrázaval, creo necesario comentar quiénes fueron los Irarrázaval de los primeros años de la fundación de la villa de Monreal de Deba, incluso de Monreal de Itziar, que es anterior, su fundación, la de Monreal de Itziar, es anterior a la fundación de Monreal de Deba. Bueno, el apellido Irarrázaval en Chile no dicen Irarrázaval,
dicen Irarrázaval, o mejor dicho, Irarrázaval. Bueno, pues Irarrázaval en euskera significa lugar amplio de helechos. Y podría decirse que si no el más antiguo, sí es uno de los apellidos más antiguos de Deva. Tan antiguo que cuando Alfonso XI de Castilla-León atiende los ruegos de los vecinos de Monreal de Itziar para que les concediese permiso para trasladarse y asentarse en el arenal situado en la desembocadura del río Deva, por estar, según ellos, muy alungados del mar, lo hace en terrenos que no pertenecen a la corona, sino a una familia de señores, de jaunchos, que dominan una parte del territorio situado entre los ríos Deva y Urola, y sobre todo en el curso más bajo del río Deva. Esta familia es la de los Irarrázaval. En compensación a ello, pues todos los años, el día de San Martín, esta familia recibía 1.200 maravedíes que la nueva villa debía pagar al rey. El rey dijo, no me los paguéis a mí, se lo vais a dar a los Irarrázaval. Bueno, hoy no voy a hablar de otros Irarrázaval de siglos posteriores como Francisco González de Andía, Irarrázaval y su hijo Francisco Irarrázaval Zárate, pues a ellos les dedicaré un programa especial. Creo que merece la pena. No obstante, sí quisiera decir que todos los Irarrázaval de Chile, creo que son más de 3.000 con primer apellido Irarrázaval, más de 3.000, proceden del primero de estos dos personajes, es decir, de Francisco González de Andía e Irarrázaval, nacido en Deva en el barrio de Arzábal en 1536, educado en la corte junto a Felipe II y emigrado a Chile en 1557 junto a su amigo y compañero, hijo también de vascos bermeanos, Alonso de Ercilla. A más de uno le sonará el nombre de Alonso de Ercilla, porque Alonso de Ercilla, además de guerrero, es el autor del más importante poema épico de Hispanoamérica, que es La Araucana, en la que se narra las luchas contra los indios araucos, hoy llamados mapuches. Bueno, pues en esas luchas estuvieron tanto Irarrázaval como su compañero Alonso de Ercilla. También quisiera decir, pensando en los Irarrázaval chilenos que me escuchan, que existe una capilla sepulcro en la iglesia de Deva, construida en el siglo XV por esta familia, como enterramiento familiar. Y allí, en esa capilla, está enterrado el primer marqués de Valparaíso, que aunque nacido en Chile, pasó su vida en España y en Europa. Fue un gran guerrero que anduvo metido en todas las guerras, y al final murió en Madrid y se trajo su cadáver para enterrar en el sepulcro familiar en la iglesia de Deva, la capilla de los Irarrázaval. Y bueno, metiéndonos ya en la vendetta, decir que una de las crónicas más interesantes sobre la época de luchas entre señores de la guerra de las diferentes familias vascas de los siglos XIV y XV, encuadradas en los bandos Oñacino y Gamboino, nos lo ofrece el cronista vizcaíno Lope García de Salazar, señor del castillo de Muñatones en Musquiz y de la Torre de Salazar en Portugalete. Este Lope García perteneció al bando oñacino y estaba emparentado con la casa de Butrón y con la casa de Mújica. Como buen banderizo, murió como no podía ser de otra forma, envenenado por sus propios hijos que le habían encerrado en la Torre de Salazar en Portugalete. Fue guerrero, fue un señor feudal, digamos, pero también fue un gran cronista, fue un gran historiador. Y gracias a este culto señor banderizo vizcaíno y a su compendio histórico al que tituló Las Bienandanzas e Fortunas, conocemos numerosos hechos acaecidos durante la Edad Media vasca y podemos tener una visión bastante real de cómo era aquella sociedad. Es precisamente en Las Bienandanzas e Fortunas donde aparecen nombradas las dos familias más poderosas de Deva en aquella época, en aquellos tiempos, que son los Irarrázaval y los Asiola, de quienes dice Lope García que son mucho facendados e buenos escuderos, es decir, era gente económicamente muy poderosa, y eran buenos escuderos del rey. Uno de los pasajes más interesantes de esta familia que pertenece al bando gamboíno, en sus inicios. Después ya fueron abandonando, ya se hicieron prebostes y demás. Bueno, fueron dejando un poquitito el tema de los bandos. Bueno, pues uno de
de los personajes más interesantes fue Fernán Ruiz de Irarrázaval, un personaje de verdadera película de Hollywood, al que el rey Juan II de Castilla le ratificó el prevostazgo de la villa de Deva y la jurisdicción a perpetuidad por haber servido en la guerra de Bayona y en la tierra de Lambort, hoy decimos Labort o en euskera Lapurdi. Pues bueno, ahí sirvió con 50 hombres de armas a su costa, es decir, él ponía los hombres y ponía los gastos. Pues este Fernán Ruiz de Irarrázaval es también el mismo que rompió las cadenas que cerraban el puerto de Bayona, y el que, estando peleando contra naves francesas, saltó un esquife con sus hombres y, para obligarles a que asaltasen la nave francesa, rompió con una maza de hierro su propio esquife para hundirlo, obligando así a sus hombres a abordar la nave enemiga. Y es también a cuenta suya, o mejor a cuenta de su muerte, por lo que tuvieron lugar los hechos de Baquio, que voy a relatar a continuación, es decir, los hechos de la famosa venganza, la vendetta. En la época a la que nos referimos, las casas más importantes y poderosas del Bajo Deva eran las casas de Olaso en el Goibar y la de Unceta en Eibar, la de Gastigarribia en Motricu y la de Sasiola e Irarrázaval en Deva. Todas ellas estaban estratégicamente situadas junto al río Deva y junto a caminos a través de los cuales discurría un importante tráfico comercial y donde podían cobrar derechos de paso. Curiosamente, quisiera hacer un comentario, que lo que son las cosas de la vida, a estos señores tan belicosos de la Edad Media, pues bueno, también hay que agradecerles en cierta manera la fundación de algunas villas. Las villas se fundan para protegerse de los señores feudales y tenemos un caso muy curioso, que es la fundación de la villa de Villaviciosa de Marquina, hoy conocida como Marquina-Xemein. Marquina-Xemein está situada en la provincia de Vizcaya, fronteriza con la zona nuestra del Bajo Deva, al otro lado del macizo de Arno. Y bueno, ¿qué ocurría? Pues que en aquellas épocas el señor de Olaso, que debía ser lo más malo que había en toda la comarca, un guerrero medieval, feudal, pero duro, y el señor de Astigarribia, de Motrico, en el barrio de Astigarribia estaba su torre, bueno, no hacía otra cosa que pasar el macizo de Arno al otro lado y arrasar con todo lo que pillaban en las tierras de la actual Marquina, robaban, saqueaban, incendiaban, mataban. Y bueno, ¿qué ocurrió? Pues esas gentes de Marquina pidieron a don Tello, señor de Vizcaya, que por favor, les dejase amurallar su asentamiento para poder protegerse así de los señores de Olaso y de Astigarribia. Y curiosamente, efectivamente, don Tello, señor de Vizcaya, que era precisamente hijo de Alfonso XI, que fundara la villa de Deva, pues les dio esa primera carta a Puebla y les dio el derecho a amurallar su villa para poder protegerse de estos señores feudales, en este caso de los de Olaso y de los de Astigarribia. Cuenta el cronista banderizo Lope García de Salazar que en el año del señor de 1420 levantáronse Ferrando de Gamboa e todos los gamboínos de noche, con luna, e quemaron la casa de Unceta en Eibar, e 12 homes de ella, caera de madera, e tornáronse a su tierra, e ficiéronse los unos a los otros de cada día, e hubo entre ellos muchas muertes e homicidas, entre ellos que duran largos tiempos. Es decir, ya nos cuenta como en 1420 el señor de Gamboa, de Olaso, el señor Gamboa, de Olaso del Goibar, pues ya saltó la torre, que una torre de madera, que estaba en la torre de los Unceta, que si no sabía dónde está, pues os diré como referencia, que es donde hoy está el Colegio de la Salle de Eibar. Pues ahí estaba la torre de Unceta. Todavía creo que quedan algunos restos de la antigua torre, creo. Bueno, pues entonces saltaron la torre, mataron a la gente, en fin, una tropelía de esas medievales. Ese mismo año, 1420, el poderoso señor Ferrando de Gamboa, es decir, el señor de Olaso, en el Goibar, protagonizó otra de las suyas. La noche de Navidad se presenta con sus hombres en Lazcano, cabeza del bando rival oñacino. En Lazcano está en la otra punta de Guipúzcoa. Hay que ir hasta allí a pie. Y tras asaltar la torre de Lazcano, pues eso, no se le ocurre otra cosa que entrar allí y degollar
a Martín López de Lazcano, que era un chavalito, un mozalbete de 12 años, y era el mayorazgo, el heredero de la torre. A él y a 10 hombres más de aquella familia. Mala baba la del señor de Olaso, porque escogió la fecha, una fecha señalada, la noche del nacimiento de Cristo, es decir, la noche de Navidad. Así el dolor de los Lazcano sería aún mayor. Ya vemos cómo jugaba esta gente. A los 2 años de la tropelía de Lazcano, de la torre de Lazcano, en 1522 los gamboínos, con el señor de Olaso a la cabeza, esta vez acompañados por los Irarrázaval y su señor Fernán Ruiz de Irarrázaval, preboste de Deva, el mismo aquel que hemos comentado, el de las cadenas de Bayona y el que rompió el esquife con una maza, pues ahí van otra vez a asaltar la torre de Unceta Eibar. Y asaltan la torre de Unceta en Eibar, muy cerca del Goibar, está muy cerca de la torre de Olaso, porque la torre de Unceta está a la entrada, viniendo de Deva está a la entrada de Eibar, y la torre de Olaso está a la salida del Goibar, es decir, muy pocos kilómetros, ¿qué puede haber? 4 kilómetros, 3, 4, entre las dos torres. Bueno, pues asalta la torre de Unceta. Pero esta vez el sitio de la torre tuvo un resultado inesperado, no como hace 2 años. Inesperado por los gamboínos, pues los poderosos clanes vizcaínos de Butrón y de Mújica acudieron en auxilio de su aliado Oñacino de Unceta. Y como era de esperar, allí se armó la Marimorena y presentaron batalla en Acondia. Muy cerca, un cerro, el Cerro de Acondia, es un montecito muy cercano a la iglesia muy cerquita al santuario de Arrate. Bueno, así nos lo cuenta Lope García de Salazar, también perteneciente, como he dicho antes, al bando Oñacino. Y dice así Lope García: llegados en la comarca, pelearon sobre la dicha casa de Unzueta en el cerro de Acundia, e fueron vencidos los gamboanos, e morieron allí el preboste Ferrán Ruiz de Deva, e 25 homes. Bueno, pues en la batalla, aparte de esos 25 hombres, también murió el preboste de Deva, Fernán Ruiz de Irarrázaval. Era un verdadero guerrero, vuelvo a repetir, el que rompió las cadenas de Bayona, el que asaltaba las naves francesas, en fin, pues ahí murió, en el Cerro de Acondia. Fue una derrota para los gamboínos, ya que sus rivales oñacinos solo perdieron 5 hombres, entre ellos uno de sus jefes, Sancho Ortiz de Martiartu. La muerte de Fernando Ruiz de Irarrázaval no fue digerida por sus hijos, uno de ellos el nuevo preboste de Deva. Y así, sin pensarlo mucho, prepararon la venganza, una vendetta a toda regla. Cuenta el autor de las Bienandanzas e Fortunas, Lope García de Salazar, te escribo: después de esto vino el preboste de Deva, fijo de aquel preboste, es decir, hijo de aquel preboste, y sus hermanos, con 4 grandes pinazas de remos, desembarcaron en una alborada en Baquio, e mataron a Íñigo de la Rentería, cabo su casa. Otros sí mataron en el lugar de Baquio hasta 10 homes de ellos, que fallaban, diciendo que eran de Butrón. Embarcaron en pinazas, e fueron a Deva, donde eran venidos. Es decir, el lenguaje de hoy día, que después vino el preboste de Deva con el nuevo preboste de Deva, hijo del difunto, con sus hermanos, cogieron 4 pinazas, 4 hermosas pinazas, a remo y vela, y fueron a Baquio y mataron a la Rentería junto a su casa, y también a otros 10 hombres que fueron encontrando, que los fallaban, dice, es decir, que los hallaban. Y bueno, después de la tropelía, pues nada, embarcaron de nuevo y pa' Deva, de vuelta.
El nuevo preboste de Deva debía ser, como hemos visto, de armas tomar, como el padre, para realizar esta operación en plan comando. Como dice el cronista Lope García de Salazar, lo hicieron a bordo de 4 pinazas y llegaron a Baquio en la alborada, es decir, al amanecer. La pinaza era un tipo de embarcación a remo, pero dotada de 1 o 2 mástiles. Eran mástiles abatibles y un mástil tenía proa, que era más pequeño, y otro en el centro de la embarcación más o menos. Su eslora podía alcanzar los 12 metros, tenía bastante manga, 2,75 de manga, era una nave panzuda ancha, y el puntal 1,40. Era bastante ligera de todos modos y solía ser utilizada tanto para la pesca como para el transporte marítimo de cabotaje de productos como el mineral de hierro, la sal, el cereal, la lana, y también era utilizada para remolcar naves mayores a la salida y entrada del puerto. Por cierto, hemos hablado del hierro, el transporte del hierro, y bueno, Deva era un importante puerto importador de hierro. ¿Por qué? Porque a través de la desembocadura del Deva, del puerto de Deva, se tenía acceso tanto al Bajo Deva, a las ferrerías del Bajo Deva, como a las ferrerías del Alto Deva. A Deva solían venir numerosas pinazas cargadas de hierro y que solían venir de la zona de las encartaciones de Vizcaya, la zona minera. ¿Y quién controlaba la salida de todo ese material de hierro? Pues curiosamente el señor de la Torre de Muñatones, Lope García de Salazar, que tenía su castillo, el castillo de Muñatones, que hoy está embutido dentro de la refinería de Petronor, está dentro de la propia refinería, hay un precioso castillo que es el señor de Lope García de Salazar, el castillo de Muñatones. Pues bueno, está en la desembocadura del río Barbadún, junto a la playa de la Arena, en Musquiz. Pues por allí se exportaba todo ese hierro que luego entraba en Deva, se descargaba en Iruroin, luego en Iruroin iba en alas o gabarras ascendiendo el río Deva y repartiendo el hierro en las diversas ferrerías. Así llegaba hasta Alzola y en Alzola se cargaba en carros y tal y se iba repartiendo por la zona del Alto Deva, a las ferrerías del Alto Deva. Bueno, y una pregunta nos podemos hacer. Dice, ¿cuántos hombres podían transportar una pinaza? Porque para ir a hacer una operación de esas militar, ¿cuántos hombres armados fueron a Baquio, no? Bueno, pues existen datos por los que conocemos que cada una de las pinazas, si era de altura, podía transportar hasta 19-20 hombres. Lo que multiplicando por 4 nos dan alrededor de 80 hombres los que pudieron participar en la operación. Ese debió ser más o menos el número de hombres que componían la expedición de los Irarrázaval a Baquio. Y también podemos hacernos otra pregunta, ¿no? ¿Cuánto tardaron en llegar de Deva a Baquio? Bueno, pues la distancia hasta Baquio viene a ser de alrededor de 26 millas náuticas, alrededor de 48 kilómetros. Si tenemos en cuenta que llegaron al amanecer, como dicen ellos, a la alborada, ¿no? Y que la velocidad estimada a golpe de remo y una o dos velas fuese de 5 nudos, pues el tiempo invertido en el viaje debió ser de unas 5 horas de ida y otras 5 de vuelta. De ello decimos que si embarcaron en Baquio hacia las 7 u 8 de la mañana, tuvieron que partir de Deva hacia las 2 o 3 de la madrugada y estar de nuevo en Deva pues para la hora de comer, ¿no? Y que si había buen viento a lo mejor para Maiquetaco. También podemos deducir de los hechos del cronista que la operación debió desarrollarse por sorpresa y en plan relámpago, es decir, desembarcar, dirigirse a la torre de Rentería, pasar a cuchillo a Íñigo y a 10 de sus hombres, a 10 de los hombres de su clan, y acto seguido regresar a Deva. ¿Y por qué fueron a la torre de Rentería? Pues bueno, nos dice Lope García de Salazar que los de la casa de Rentería pertenecían al bando de Butrón, es decir, al bando ñacino. Lógicamente, ello nos lleva a pensar que si los Rentería no intervinieron en la batalla de Acondia, donde murió el preboste de Deva, Fernán Ruiz de Irarrázaval, no andarían muy lejos de sus parientes de Butrón y de Mújica.
Con la muerte de Íñigo de la Rentería no terminó todo, o mejor dicho, no cambió nada. Las luchas y las venganzas entre los bandos vascos continuaron, y la sangre corrió todavía durante 100 años más. Esta ha sido la breve historia de una venganza medieval que, gracias a un culto banderizo vizcaíno, Lope García de Salazar, pasó a formar parte de nuestra historia, la de Deva y la de los Irarrázaval. El transcurso del tiempo ha hecho que lo que hace siglos fuera un verdadero drama teñido de color sangre, hoy se haya convertido en una curiosidad histórica, en una batallita épica. Algo que también ocurre con las guerras actuales. La memoria es débil, es frágil y queda borrada con el transcurrir del tiempo. Cosas de la vida. En eso no hemos cambiado nada. Y como los Irarrázaval de hoy, prácticamente todos ellos en Chile, ya no llevan espada como aquellos jaunchos medievales, ni son tan aguerridos e intrépidos como para embarcar en 4 pinazas rumbo a Deva, sí quisiera al menos animarles desde Okercal y Ratia para que algún día visiten el lugar de sus orígenes, un pequeño pueblo de Euskal Herria del que todos ellos proceden, un pueblo de la costa vasca donde se encuentran la iglesia y la capilla en la que fueron bautizados y enterrados sus predecesores, un lugar donde se encuentra la Virgen a la que aún hoy, después de más de 450 años, algún Irarrázaval chileno, como Raúl Irarrázaval, se sigue encomendando, la Virgen de Itziar. Okerkale Irratia.